Hola, hoy les voy a hablar sobre el estado de excepción y la suspensión de derechos durante la pandemia de COVID-19. Vamos a ver qué pasó en México, qué se hizo en otros países y qué hubiera pasado si aquí se hubiera declarado formalmente un estado de excepción. El estado de excepción es cuando el gobierno puede limitar ciertos derechos en una crisis grave, como una guerra o una pandemia. Durante el COVID-19, varios países usaron estas medidas para imponer confinamientos estrictos y restricciones. México no lo hizo, en su lugar aplicó medidas sanitarias sin suspender derechos oficialmente. Esto hizo que aquí las restricciones fueran más una recomendación que una obligación, mientras que en otros países hubo toques de queda o multas por salir sin permiso. Aunque en México no se declaró estado de excepción, en la práctica sí hubo restricciones a varios derechos. Por ejemplo, el derecho a la movilidad se vio afectada con el confinamiento y cierre de espacios públicos. El derecho al trabajo también, porque muchos negocios cerraron y miles de personas perdieron sus empleos. Y en la educación, las clases en línea fueron un reto, sobre todo para quienes no tenían acceso a Internet. Aunque estas medidas se justificaron con la salud pública, no siempre se tomaron en cuenta las afectaciones económicas y sociales. En lugar de un estado de excepción, lo que se hizo en México fue una declaratoria de emergencia sanitaria. El 30 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General declaró la pandemia como una emergencia por causas de fuerza mayor. Esto permitió al gobierno tomar medidas sin necesidad de aprobar un estado de excepción. En lugar de imponer sanciones, se optó por recomendaciones y restricciones administrativas. Esto ayudó a evitar el abuso de poder, pero también generó dudas sobre la efectividad de las medidas. Si en México se hubiera declarado formalmente el estado de excepción, el gobierno habría tenido que seguir ciertos pasos. Primero, justificar la crisis y explicar por qué era necesario suspender derechos. Luego, el Congreso tendría que aprobarlo y definir qué derechos se limitarían y por cuánto tiempo. También se necesitaría supervisión para evitar abusos. Pero en lugar de esto, el gobierno prefirió no entrar en ese debate y solo aplicar medidas sanitarias sin llegar a una suspensión formal de derechos. Bueno, esto sería todo y muchas gracias.